Perfecto. Voy a comenzar. Voy a hacer algunas precisiones antes de entrar, digamos, de manera profunda ya en la ejecución. Creo que hay que entender algunos conceptos que son importantes sobre el silencio administrativo, un poco cómo opera, sus características y demás, para luego ya llegar a la etapa, digamos, en la cual hay que ejecutar este silencio administrativo en ausencia de una manifestación expresa de voluntad de parte de la administración. En esta medida, eh, iré concretando algunos criterios al respecto. A ver, por regla general hay que partir de entender que de manera primigenia, digamos, el silencio administrativo, sí, nace, digamos, del ejercicio de este derecho de petición. Y este derecho de petición, digamos, está definido en la doctrina, como Eduardo García de Enterri y Tomás Ramón Fernández ha señalado que el derecho de petición es la facultad de dirigirse a los poderes públicos y especialmente a la administración para solicitar una actuación, formular una queja, expresar una opinión, la cual exige una respuesta adecuada dentro del plazo razonable, de acuerdo con los principios de eficacia y buena administración. Como ven, de manera, y esto se recoge, digamos, básicamente en el artículo 66 de la Constitución, que ustedes verán el número 23, dice el derecho a dirigir quejas, peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención respuesta o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones en nombre del pueblo. O sea, al final, de manera primigenia, digamos, tenemos este derecho como ciudadanos de peticionar, ¿sí? De presentar una solicitud, una queja, ¿sí? Para recibir una respuesta que sea, primero, eh, eh, que se responda de manera oportuna. Luego, no es simplemente, o sea, no es que me tienen que dar la razón como tal frente a mi petición, pero eso no quita que tenga que ser argumentada, razonada la respuesta y se atienda de manera general el fondo del asunto, es decir, lo que yo estoy queriendo y buscando. Entonces, es decir, no caer o incurrir en estas respuestas vagas e imprecisas que no aclaran esto. Entonces, hay que tener claridad sobre el concepto de derecho a petición para ir aterrizando en algunas otras cosas adicionales. Pues como decía, un poco cómo entender, digamos, que se debe tener una respuesta a la administración pública, los requisitos que se deberían dar para que se configure, digamos, en ausencia de su voluntad expresa, la ley le otorga un efecto que es el silencio administrativo. Puede ser en algunos casos positivo o en otros negativo, ya se irá viendo un poco, iremos decantando sobre aquello, pero hay que entender también esto. Digamos. Primero, el derecho de petición. Cuando yo lo ejerzo y remito una comunicación a un municipio, a cualquier entidad o ministerio sobre una petición, tiene que hacerse obviamente de manera pronta y oportuna, cuando corresponda, se resuelva el fondo con claridad y precisión, como decía, es decir, no dar respuestas vagas, simplemente decir no es favorable y nada más, no, tiene que haber un sustento en los casos y en las condiciones, digamos, que se solicita por parte de la administración una respuesta adecuada para dar trámite a algún pedido, ¿sí? Y no implica que se deba dar necesariamente una respuesta favorable, esto es evidente, digamos. No es por el hecho de que ingrese una petición de un ciudadano, es que, digamos, primero puede ser que no sea competente yo para dar solución a esto y tenga que correr traslado tal vez a alguna entidad relacionada, ¿sí? Y que sea la competente, o de alguna forma, digamos, pese a ser el competente, no verificado el cumplimiento de los requisitos, al final no me corresponde dar respuesta a eso, de pronto es un tema que está en el ámbito judicial, o a la final, digamos, yo no tengo que pronunciarme sobre una cuestión, o el trámite realmente revisado no tiene el alcance que debería. Es decir, no se puede otorgar, digamos, esta situación, entonces, por tanto, se ve esta cuestión. Entonces, y lo que quiere decir es que no es que la administración está obligada frente a la petición a darle siempre la razón. Eso no va a ser así. Es decir, pero por eso justamente, ante la emisión de las respuestas, ¿sí? En las condiciones, es darle los sustentos necesarios para que la persona de alguna manera quede satisfecha con esa respuesta de parte de la administración. ¿Cómo conceptualizamos de alguna forma igual lo que es el silencio administrativo? ¿Cómo se lo define en la doctrina? Aquí algunos conceptos, pero básicamente me enfocaré en el de Eduardo García Enterri y Tomás Ramos Fernández, al señalar que es el silencio administrativo, es una ficción legal mediante la cual la falta de respuesta por parte de la administración dentro de un plazo legal se entiende como una decisión favorable o desfavorable para el administrado según se dispone en la ley. Como ven, es importante mirar el concepto porque al final hay que entender que necesariamente tiene que presentarse una solicitud, esa solicitud
tiene que remitirse a la administración que sea competente para dar respuesta. Esa administración tiene que analizar este tema y responder dentro del tiempo establecido. Si no lo hace, cuando la norma prevé una condición expresa, es decir, establece ante la ausencia de pronunciamiento de la administración, dentro del tiempo establecido, establece la aplicación del silencio administrativo, sea positivo o negativo. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces entramos en una confusión que ya la iremos decantando un poco más adelante, que pensamos que ante toda la ausencia de pronunciamiento o ante una falta de una respuesta, automáticamente aplica silencio administrativo. Y esto en la práctica no es así. No es así. Parecería es que sí, yo mando una petición, a lo mejor voy a poner un caso extremo y razonable, véndame la plaza central de una ciudad, de un cantón, digamos, ante la falta de pronunciamiento de la administración, yo no podría asumir que me la vendió, que es mía y demás. Entonces, hay que tener los límites para la aplicación, entender primero el concepto y luego ir hacia los límites de cuándo podría ser viable la aplicación. Como digo, no toda ausencia de pronunciamiento implica silencio administrativo. Tiene que haber una disposición legal que diga y señale con claridad ese efecto. Ahora bien, el 207 ya del COA establece lo siguiente. Me voy a dar lectura, perdón, que recurra a eso, pero para entender un poco el concepto. Dice, los reclamos o pedidos dirigidos a las administraciones públicas, con excepción de las solicitudes de acceso a información pública, deberán ser resueltos en el término de 30 días. ¿Sí? Vencido el cual, sin que haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. Como ven, digamos, el derecho ecuatoriano se ha decantado hacia el silencio positivo en algunas condiciones, básicamente con el tema de solicitudes, permisos, autorizaciones, el tema incluso de reclamos, sí, pero no va hacia la parte discursiva. En la parte discursiva, más bien, se estableció ante la falta de pronunciamiento, por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión, se entiende desestimado. Entonces, como tal, hay una negativa de parte de la administración. Igual dice, para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja, digamos, de la petición no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas en el código. Lo veremos más adelante, pero a la final, ¿qué es lo que dice la norma? Es decir, y esto también lo ha ido recogiendo la doctrina, es decir, yo no puedo volver regular lo que es irregular. Es decir, si algo no le otorga un efecto legal como tal, ¿sí? Y esto incurre en evidentes violaciones, eh, caso de nulidad, eh, de nulidad absoluta, digámoslo así, permite, digamos, impide, ¿sí? Que el acto se pueda ejecutar. Es una de las condiciones que iremos viendo dentro de ya la ejecución como tal que hay que tener presente. Es decir, no, no se podría eventualmente declarar la ejecutabilidad de el acto administrativo que se está demandando como silencio administrativo, digamos, ante ausencia de la manifestación. Entonces, en esos casos, si no se cumplen los requisitos para hacer un acto regular, ¿sí? Que no incurran en causales de nulidad, no podría de ninguna manera, digamos, generar los efectos que estaba previsto. Por más que exista, digamos, una falta de pronunciamiento dentro del tiempo, la administración y demás. Entonces hay que tener en claro estas particularidades porque ya más adelante las iremos profundizando un poco. Dice, el acto administrativo presunto que resulte del silencio será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Ya lo iremos viendo. Al efecto, la persona interesada incluirá en su solicitud la ejecución de una declaración bajo juramento de que no le ha sido notificada la decisión dentro del término previsto y además acompañar el original de la petición en la que aparezca la fe de presentación. Como ven, básicamente lo que le dice, y esto simplifica un poco lo que decía la ley de modernización en su momento para la aplicación del silencio administrativo, donde pedí incluso una certificación por parte del funcionario que no emitió la respuesta, cosa que era muy difícil porque, digamos, el funcionario al emitir esa certificación, que si bien le disponía la ley, lo que iba a hacer es reconocer, obviamente, su responsabilidad frente a ese hecho. Entonces, nunca pasaba esto, se tenía que hacer a través de un requerimiento judicial y demás, pero esto complicaba la realidad, la aplicación del silencio administrativo. Entonces, ahora, la legislación actual en el COA lo que ha hecho es que primero, le da 30 días, ¿sí? Término, es decir, alrededor de casi 45 días para que, presentada la solicitud, se analice y se responda, ¿sí? Y
Y digamos, ¿cuáles son estos requisitos? Yo tengo que hacer la solicitud, presentarla, tengo, y esto es muy importante tenerlo presente, evidentemente hoy con el desarrollo tecnológico, ahí se pueden hacer notificaciones por un medio, recibir por medios electrónicos y demás. Pero es importante, digamos, tener registro de la entrega de la solicitud. Es decir, más allá de que tiene que ser bien fundamentada, claro, dirigida a autoridad competente y demás, y no incurrir en las, decíamos, posibilidades de nulidad absoluta, pues eventualmente ante la falta de pronunciamiento de la administración se entendería que hay un silencio administrativo positivo, ¿sí? Pero la normativa hoy en día exige que para ir yo a solicitar la ejecución, lo que tengo que tener es el documento efectivamente con clara determinación de la fecha de su recepción. Eso es fundamental porque desde ahí comienzan a correr los tiempos también, entonces hay que tener en cuenta para poder ejercer la acción en lo contencioso administrativo. Entonces, a la final, todo tiene que tener una secuencia. Y lo que pide es una declaración bajo juramento, es decir, se entendería, no la norma no especifica, pero podría ser una declaración realizada ante notario público en la cual diga que efectivamente remití la solicitud y que no recibí respuesta. ¿Sí? Porque esto es parte de los requisitos que se necesitan para iniciar en la vía judicial. Y esto, bueno, eh, quiero aquí diferenciar dos cosas importantes aprovechando este concepto, en el sentido que hay que entender que, digamos, desde lo conceptual existen dos formas, digamos, ante la falta de pronunciamiento que la norma expresamente otorga efecto. El una puede ser el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Obviamente, de acuerdo a la extensión que le dé la norma, por ejemplo, en nuestra legislación, como decía, en el tema recursivo, no da por hecho, digamos, que ante la falta de pronunciamiento en el tiempo establecido, por ejemplo, en recurso extraordinario de revisión, se entenderá que me es favorable. La norma no prevé eso, sino más bien dice que será desestimado. Entonces, en esta medida podemos ver cómo para este caso específico la norma ha determinado que no es aplicable para el tema recursivo, pero sí para el tema de licencias, autorizaciones, permisos, sí aplica. Entonces, es importante tener claro esto. Obviamente, en el caso puntual, ante la ausencia, en el caso ecuatoriano, de pronunciamiento, la norma entiende que es favorable a las pretensiones de la parte. ¿Sí? Si yo quiero ya concretar o materializar de alguna manera, o necesito de una actuación administrativa que me permita concretar, digamos, eh, eh, la regularización de ese acto que fue presunto, pues ahí tengo que activarlo primero en vía administrativa y si, digamos, no se activa por ese medio, pues tendría que acudir a la vía judicial. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque puede parecer que se dice que es una ficción, que a la final la ley le otorga esta presunción de decir que ante la falta de pronunciamiento se entiende que se genera un acto o una afirmación positiva a favor de la petición del ciudadano. Entonces, a la final, frente a esto, surge esta dicotomía. Entonces hay que entender que hay efectos diferentes. Por ejemplo, en legislaciones como la argentina, la colombiana, incluso la española, si no estoy mal, lo que hacen es, ante la falta de pronunciamiento en el tiempo establecido, se entiende, ¿sí? Que la petición es negativa, es decir, le habilita de alguna forma, lo único que le permite es, uno, bueno, podríamos decir desde el ámbito de la transparencia y el principio de buena administración pública, podríamos decir que no es adecuado que si la norma me prevé un tiempo para dar una respuesta, yo no lo haga. Y como tengo una consecuencia de la negativa ante la petición, entonces mejor no respondo, digamos, se acumulan demasiado y veo cuáles respondo y cuáles no, porque ya tengo un efecto. Pero de alguna forma, digamos, partamos de la lógica de utilizar bien el mecanismo y lo adecuado es justamente que se agote este tiempo, ¿sí? Entonces, eh, esto es un poco para entender algunas cositas. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe contener el denominado silencio administrativo? Digamos, como les decía, y esto desagregando un poco lo que dice el Código Orgánico Administrativo, es primero, que la administración pública no haya dado respuesta expresa en el plazo o término que le prescribe la norma. Es decir, dentro de los 30 días términos, si yo no respondo, puedo ejecutar esto, es decir, tener el documento con la fe de presentación, hacer la declaración juramentada, ¿sí? Y con la cual reconozco evidentemente que no recibí respuesta alguna, presento, ya veremos más adelante cómo es, no es una demanda como tal, si bien tiene los requisitos, es una solicitud, ¿sí? Para que se ejecute el silencio administrativo, que es un procedimiento especial que se sigue en el contencioso administrativo.
Lo otro es que la ley haya establecido expresamente el sentido positivo o negativo, como decía. No hay que presumir. Pasa mucho y hay muchas dudas sobre el tema de la aplicación del silencio administrativo, porque hay que revisarlo caso por caso. Incluso en cada legislación es diferente. Puede ser que en algunos casos, por la connotación del tema, en temas mineros, petroleros, tal vez la falta de pronunciamiento podría generar un perjuicio porque a la final, si bien hay una, digámoslo así, negligencia de la administración en no pronunciarse, pero por ejemplo que se entienda que se ha suscrito el título, se le ha concedido el título y demás, puede generar una afectación que va más allá de lo económico. Entonces, la norma en algunos casos particulares ha previsto la negativa frente a determinados recursos, a determinadas cuestiones particulares. Entonces, hay que tener claridad sobre esto porque si la norma no me establece ningún efecto, no puedo yo presumir que es positivo o es negativo y decir, bueno, como de manera general la legislación ecuatoriana aplica el silencio administrativo positivo, pues per se va a aplicar para todo. No, tiene que haber la norma, expresamente ante la ausencia, decir, ante la falta de pronunciamiento en esto, aplica esto, se entiende favorable a sus pretensiones. De lo contrario, no es posible manejar. Y ya decíamos al final, digamos, que no se haya expresado, manifestado la voluntad por parte de la administración, es decir, no haya una respuesta clara. Ahora, hay que entender esto, porque a veces también puede generar la confusión de yo emito mi respuesta, ¿sí? Pero, eh, eh, o sea, la puedo hacer, a ver, quiero entenderme, expresarme bien para no incurrir en errores. Dice, si ni la administración ni la ley nada expresan o dicen, entonces no habrá voluntad. Es decir, claro, tiene que haber la expresión manifiesta de voluntad. Es decir, la administración, a través de un servidor público, tiene que decir si esto corresponde, si esto es favorable, si no es favorable, si le doy la licencia, si le doy la autorización. Si es que no sucede esto, ¿sí? La norma establece una consecuencia, como decíamos, positiva o negativa, pero la norma tiene que determinarme esto de manera expresa. O sea, yo no puedo presumir, digo, a ver, bueno, la norma me dice que ante la negativa no me dice si es positivo o negativo. Yo no puedo decir, bueno, aplico el positivo o el negativo. No, sencillamente si no hay consecuencia expresada por la norma ante la ausencia del pronunciamiento, no aplica el silencio administrativo y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunde también estos conceptos. También casos en los que no se admite, digamos, en el recurso extraordinario de revisión. Ya les decía algo en el sentido de que si yo planteo un recurso extraordinario de revisión, tiene dos etapas, un filtro de admisión y uno para resolver. Y cada uno tiene sus tiempos. Entonces, la norma dice, ante la falta de calificación dentro del tiempo, se entiende desestimado. Y si le califican, pero no le resuelven después, se entiende igual desestimado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se entiende negado y me habilita para que yo, en caso de considerar ¿sí? Que se está afectando, digamos, este derecho, que hay el silencio, puedo ejecutarlo como tal, ¿sí? La petición de suspensión, por ejemplo, de ejecución del acto administrativo al presentar la impugnación. Generalmente me dan 3 días para, una vez presentado el mecanismo de impugnación, lo que solicito, digamos, es solicito la suspensión de la ejecución, es decir, para que no me genere afectaciones o peores afectaciones, la suspensión del acto, por ejemplo, que me cierren el local comercial y demás, cuando no puede ser necesario, me podrían tal vez establecer una multa. Entonces, la idea es, sí, que esto, en el caso de que no haya la ausencia del pronunciamiento de la administración de manera inmediata, se entenderá que es negado. No, la norma expresamente ha establecido este efecto jurídico. Y también el recurso de revisión ante la Contraloría General del Estado cuando se impugnan responsabilidades civiles culposas o la reconsideración de órdenes de trabajo. La norma aquí también expresamente ha establecido, ¿sí?, que en caso de que no exista una contestación a estos recursos, ¿sí?, en vía administrativa, lo que corresponderá es, o se entenderá que ha sido negado. Entonces me habilita para que si yo considero que hay un derecho de por medio, pues pueda impugnarlo en la vía contencioso administrativa. Aquí voy a centrar unas inquietudes, iré viendo algunas, a lo mejor ya las respondí y demás, pero son temas interesantes que hay que plantearse, digamos, sobre el tema del silencio administrativo. Si el silencio administrativo negativo es una ficción o no, o es un acto administrativo. Es una gran discusión. Se decía, bueno, la ausencia genera, dice, una ficción jurídica, es decir, algunos se sostenía al comienzo que era un acto como tal, es decir, la ausencia de pronunciamiento me generaba casi un acto de manera expresa. Ahora, esto, digamos, en la actualidad no se sostiene mucho porque al final hay que ser pragmáticos. Digamos, yo me pongo el caso hipotético que inicie un trámite para que me concedan una licencia, un permiso, una autorización para ponerme, por ejemplo, un restaurante o un bar y demás.
Hago todos los trámites, presento, no me responde la administración el tiempo, yo doy por hecho que hay silencio administrativo. Pero el punto, digo, de aquí es, a ver, si yo no tengo el acto como tal, ¿cómo puedo ejercer ese derecho? Porque yo no le voy a decir, viene el agente metropolitano a sancionarme local y a cerrarme, y yo le voy a decir, no, aquí es que aplicó aquí el silencio administrativo, y el señor me va a decir, ah, bueno, entonces no le pego el sello, no le pongo la multa. No, no es fácil en esos casos necesariamente tengo que activar la vía administrativa o judicial para tener el documento. Es decir, ante yo haber cumplido los requisitos del procedimiento, haber no incurrir en causales de nulidad, pues efectivamente aplica el silencio administrativo y por tanto me tienen que conceder. Pero a la larga, en algunos casos como estos, se necesita una actuación material, ¿sí? Para concretar el ejercicio de ese derecho, porque tiene que ser un derecho evidentemente preexistente, ¿sí? Entonces, hay que tener claridad en algunas de estas cuestiones porque pueden ir generando y debilitando, digamos, el caso cuando llegue a la solicitud de ejecución que podría derivar en su no ejecutabilidad. ¿Cuál es, por ejemplo, el acto que se debe impugnar en la vía judicial en caso de silencio negativo en el recurso de revisión? Digamos, ante la negativa, digamos, lo que aplicaría aquí, y hay una respuesta que se dan, que se han ido decantando, es de alguna forma que eh, en los casos, digamos, del recurso extraordinario de revisión, sí, si yo impugno en la vía judicial, a ver, el caso, cuando un acto que debe ser impugnado en vía judicial, el caso del silencio administrativo en recurso extraordinario de revisión. A ver, quiero darme a entender esto porque ya se me están cruzando los conceptos. A ver, el acto administrativo, al momento de yo plantear la impugnación en el recurso extraordinario de revisión, puede darse el caso que no me responda. Sí, sí. Entonces la norma ha previsto la negativa. ¿Me habilita qué? A que yo vaya a lo contencioso administrativo. ¿Pero qué acto tengo que impugnar? Pues el acto inicial sobre el cual plantea el recurso, porque a la final no hay un pronunciamiento expreso de la administración sobre cómo proceder, si admite, no admite, si resuelve o no resuelve a mi favor el recurso. Entonces, de esa manera se lo tiene que encasillar. Eso no un acto administrativo, el silencio positivo, como les decía, son preguntas que quedan, porque a la final, digamos, ante esta ficción, ante este vacío, ante esta ausencia de un comentario, de un pronunciamiento expreso de la administración pública, ¿es un acto, no es un acto? A la final se decanta un poco en el que es un acto presunto como tal, es decir, se constituye o se preconstituye para adquirir un derecho. Ahora, como digo, hay dificultades ya en la práctica de cómo se pueden ejercitar. Como digo, yo puedo presentar, yo presenté el recurso, han pasado 30 días, yo quisiera ver si algún agente que va a hacer alguna cosa de estas va a coger ese recurso, digamos, aunque la norma le prevé algunos casos, incluso que dice, ante la evidente nulidad no debería aplicar el servidor público. En la práctica no sé cuándo se ha dado eso, si bien está en tema normativo, creo que hay mucho miedo a inclinarse sobre esos temas. Y bueno, igual si debe existir en el acto, digamos, entre comillas, ficto, la presunción de legitimidad y ejecutividad en el acto presunto, bueno, aquí hay también una discusión teórica, ¿no? Se entendería que si el acto cumple los requisitos, es porque yo tengo la posibilidad de acceder a ese derecho. Es decir, por ejemplo, presento los requisitos para que se registre mi título extranjero, ¿sí? Hay unos filtros, digamos, hay unas universidades que están catalogadas, que se registra automáticamente, pero hay otras que tienen que pasar con una especie de un consejo, revisan y avalan. ¿Qué pasaría eventualmente si es que yo presento esta solicitud de registro, no me responden? Podría decir, bueno, tengo derecho a solicitar la ejecución del silencio administrativo. Y en teoría sí, es así, porque yo a la final necesito para tal vez ejercer, para aspirar a un cargo, para un concurso de méritos y oposición, puedo necesitar que esté registrado en el CNC de ese documento, porque eso es lo que corresponde. Entonces, podría generarse ahí ese derecho a que quede registrado. Y claro, si es que yo ya necesito materializar o concretar esto para una cosa puntual, porque como digo, tampoco puedo ir al concurso y decir, sí, yo ya planteé, gané y aplico el silencio administrativo y por tanto se entiende que está registrado. Si yo no lo veo publicado en la página, no tiene el código y demás, y no le llega la notificación, digamos, del trámite aprobado, pues se entiende que no fue así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Volviendo un poco cómo vamos con el tiempo, a ver. Igual, hay algunas particularidades que hay que irlas analizando y matizando sobre el tema del silencio. Y perdón que me tome gran tiempo en esto explicar, pero creo que son fundamentales para ir entendiendo, porque creo que más bien en la ejecución no hay mucha discusión, digámoslo, desde lo teórico, salvo algunas cuestiones que se han dado en la práctica, pero digamos, es un poco más sencillo encaminar ya el proceso.
Entonces, de alguna forma, el silencio administrativo positivo no tendrá origen exclusivo del derecho constitucional de petición. Este es un tema que se habla si efectivamente nace o surge estrictamente, se deriva del derecho de petición. Yo creo que en gran medida sí, sí, porque es ese derecho que yo tengo como ciudadano y a recibir una respuesta oportuna. Entonces, a la final, la lógica diría que, eh, que es un eje vertebrador, digamos, el tema de establecer el silencio administrativo, por ejemplo, positivo, frente a la ausencia, sí, sí, de la manifestación de la voluntad. Ahora, por ejemplo, dice, también hay que tener presente que cuando se busca o se pretende iniciar un procedimiento que la ley dice que es de oficio con una petición, es decir, a ver, hay procedimientos que se inician de oficio y otros a petición de parte. Entonces, cuando yo tengo el procedimiento de oficio, quiere decir que quien lo acciona, quien lo inicia, es la administración como tal. No podría, digamos, hacerse una petición y decir, ante la ausencia, tiene que iniciarse básicamente el procedimiento. Tampoco es factible hacerlo así, porque eso es como querer saltarse la norma, ¿sí? Y utilizar un mecanismo que no es el adecuado. Igual, digamos, el régimen del silencio administrativo positivo es la regla general en su país, digamos. Hay casos, la mayoría de casos aplica la norma, pero hay que revisar caso por caso cuando la norma prevé un silencio administrativo positivo o negativo. De manera general, en el tema recursivo, se entiende la negativa y se da, habilita la vía contencioso administrativa, que no es necesario en nuestro sistema agotar la vía contencioso administrativo para la vía administrativa, perdón, para acudir a la vía contencioso administrativa. La norma no ha previsto ese particular. Ahora, eh, para que opere de igual manera el silencio administrativo, la autorización, permiso o licencia deberá constar en la ley, su procedimiento está regulado, como decía. Es decir, yo no puedo ganarme un derecho, si les ponía el caso este del título. Puede ser que yo tenga el título, pero había una discusión en, básicamente, algunos títulos pueden tener problemas, digamos, pero el más conocido era entre los títulos oficiales y propios en España. Es decir, yo no puedo aspirar a que me regulen como título oficial un título que es propio. Entonces, no puedo decir, meto la petición y ya, digamos, hubo la negligencia, el descuido, no se respondió a tiempo. Entonces, yo ir donde el juez y decir, pero yo pedí que me registren como título oficial, cuando el título dice propio. Y esto tiene una connotación, digamos, ¿por qué? Porque no le sirve, pues, le registran el título, le registraban el título y le avalaba, digamos, en su hoja de vida, pero lo que no permitía era, por ejemplo, para participar en ciertos casos en docencia y demás, no le habilitaba como válido este tema. Entonces, a la final, como ven, se van encantando estas cuestiones así. Y tiene que seguirse el debido procedimiento, o sea, es decir, no es que sencillamente yo, como digo, no he aplicado, eh, aplico, digamos, como digo, un título propio, quiero registrarlo como título oficial, la norma que va a pasar, sí, puede ser que yo me habilite la norma ante la ausencia de procedimiento a acudir a ejecución del silencio administrativo, pero ahí se tendrá que objetar un poco este tema en el sentido de que no se cumple con este requisito, es decir, presenta los papeles, pero los papeles no aplican para otorgarle un título o registrarle un título como oficial, donde es un título propio. Entonces, yo no creo que se pueda ganar ese derecho de esta manera, de alguna forma, más allá de la negligencia irregular que se pudiera generar. Entonces, ese es un poco el tema con relación a estas particularidades. De igual manera, el, el acto administrativo presunto no puede ser desconocido en forma arbitraria. Es decir, ¿qué puede pasar? Podría darse el caso, incluso, en el cual la administración, pese a que aplique el silencio administrativo, coge y emite un acto posterior por el cual de alguna manera contradice o revierte lo que se dice. Entonces, ahí es la única forma que me habilita frente a ese auto presunto que yo podía beneficiarme, pero si es que la administración, acto seguido, coge y presenta un acto inmediatamente que entorpece la materialización, concreción de este silencio administrativo, pues eh, ahí tenemos que ir viendo cómo va operando esta cuestión, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la lógica nos dice que no deberían emitir la administración un acto posterior que contradiga cuando yo operé el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque la norma prevé un efecto. Ante tu ausencia de pronunciamiento, opera el silencio administrativo. Pero puede darse el caso que pese a eso se emita inmediatamente un acto y ahí lo que correspondería ya al ciudadano es plantear una acción subjetiva para buscar de alguna manera la nulidad, ¿sí? O la ilegalidad del acto administrativo para sacarlo del ordenamiento. Entonces, como ven, eso hay que mirar.
El reclamo también que dará lugar al silencio administrativo positivo es de aquellos en los que no existe un acto administrativo previo, si yo presento un reclamo, eh, y lo que se busca en algunos casos es, dice que se impugnará, digamos, las actuaciones como tales más que el acto. Y en el caso igual de procedimientos de oficio en los que se puede derivar el reconocimiento de la protección de derechos, si los interesados que hayan comparecido deben entender estimados pretensiones. En estos casos, sí, básicamente son las licencias y permisos. Sí, que a la final yo pido un permiso para ejercer una actividad económica, como digo, no se pronuncian, se entiende que me concedieron. Podría, sí, abrir mi local y prestar las actividades de las cuales me registro eventualmente. Pero claro, esto va a generar, como decía, varios trospieces, porque al final cuando vengan a controlar yo no voy a tener como tal la licencia física y demás, entonces tengo que buscar la ejecución del silencio. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo presente en estos casos. Y básicamente cuando obviamente, digamos, la administración comienza un procedimiento de oficio, pero está en juego, digamos, hay una preconstitución, hay un derecho preexistente, pero yo puedo acceder a él. Entonces, ante la falta de pronunciamiento, se entiende casi siempre, ¿sí?, que el acto es positivo. Acá también, por ejemplo, se encuentra proscrito la aplicación del silencio administrativo positivo en la delegación para la prestación de servicios públicos. Esto es un tema bastante interesante, digamos. Voy a ir más adelante a tocando estos acápites de cuando no se permite, digamos, o no es viable, ahí desde la doctrina y un libro interesante, un poquito desactualizado, del doctor Patricio Secaira, tiene varias exclusiones de lo que no aplicaría, digamos, como silencio administrativo per se. Desde lo teórico vamos a ir viendo ahí algunas cuestiones. La delegación de actividades económicas, sí, como digo, cuando son casos como estos de la prestación, por ejemplo, en el local comercial y demás, que necesita la licencia, la patente, lo que fuere, en esos casos, digamos, se entenderá que es concedido y se entenderá positivo. Digamos, tampoco dice la norma que no aplica el silencio administrativo para los recursos. Como decía, en la parte recursiva, la norma casi general es que ante la falta de pronunciamiento de la administración se entienden desestimados. Ahora bien, vamos ya con la ejecución del silencio administrativo para ir avanzando y cerrando con la exposición. A ver, el 207, ya les había mencionado, sí, tiene un tiempo para presentar la reclamo, digamos, presenta el reclamo, solicitud o pedido dirigido a la administración pública. La administración pública tiene a la final 30 días. Ahora bien, cuando yo tengo esto, es decir, reúno, sí, todos los requisitos, ¿qué son? Básicamente es tener una petición que tenga la fe de presentación, ¿sí? Que esa petición se enmarque en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, es decir, que no sea absolutamente nula, ¿sí? Es decir, que tenga vicios de nulidad, porque en ese caso, pues entendería que no es ejecutable en la vía contencioso administrativa, ¿sí? Y que tenga yo esta declaración juramentada que les decía, finalmente ante autoridad, ante notario público, para que él reconozca que presenté la solicitud y nunca recibe una respuesta al respecto. Sí, igual, por ejemplo, se señala que no serán ejecutables los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, es decir, son vicios más estrictos, vicios de nulidad, ¿sí? Y por tanto, ¿sí? No podrían estos, en su defecto, ser corregidos, ¿sí? O sea, hay que tener claro esto, porque esta es una de las salvedades, los argumentos que sí pueden ser tomados en cuenta en el momento de la audiencia de ejecución de silencio administrativo. Ahora, básicamente, ¿qué debemos entender, digamos, por la ejecución del silencio administrativo? Y aquí hay un par de conceptos, pero de Garrido Falla eh, habla y dice que el silencio administrativo, que hay silencio administrativo cuando una autoridad administrativa no resuelve expresamente una petición, reclamo, reclamación o recurso interpuesto por un particular. Mi actividad administrativa produce efectos jurídicos y estos pueden tener un valor positivo favorable a la petición o reclamación del particular o negativa desestimatoria. Como ven, en general es esto, ¿no? Ejerzo mi derecho de petición, ¿sí? En este caso, en la legislación argentina, como ven, hay incluso suspensión del silencio administrativo positivo al tema recursivo, cosa que no sucede en el caso ecuatoriano, pero te permite o te da la consecuencia un efecto, sea positivo o negativo. Ahora bien, como decía, los actos administrativos nulos no gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Cuando hablábamos anteriormente, ¿qué decíamos? Si el acto expreso tiene que cumplir los requisitos de legitimidad y ejecutoriedad, se dice, aunque sea un acto ficto, que debería tener esas mismas características, o el acto que se podría generar esta manifestación ante la manifestación de voluntad de la administración,
pues debería tener esta regularidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario no prosperará su ejecución ya en la vía contencioso administrativa. Digamos, eh, aquí hay normas interesantes en el COA que establecen, por ejemplo, el 108, que los servidores públicos deben oponerse a la ejecución del acto nulo, motivando su negativa. En la práctica lo dice, y la norma diría que tiene un buen concepto, pero en la práctica yo quisiera saber si en verdad un servidor público, ante una duda eventual de la posible nulidad del acto, para de ejecutar la acción. Yo le veo un poco difícil, pero bueno, está en la norma. Si la administración pública considera que el acto presunto será inejecutable, puede dejar de cumplirlo. Acá también es medio un poco extraño, porque a la final, ¿qué me dice? Si es que yo presumo que no lo puede ejecutar, entonces, ¿pero cuál es el parámetro para decir que no puedo ejecutarlo? Entonces, es complejo, digamos, estas definiciones y estos alcances que se le dan, porque son difíciles de irles encajando. Y también el acto administrativo presunto se debe hacer valer ante la administración pública, ante cualquier persona. Es decir, por regla general, yo no debería tener que activar la vía judicial para que pueda de alguna manera concretar el tema del silencio administrativo. Pero a veces tengo que acudir a la vía administrativa porque necesito una actuación, por ejemplo, la generación de ese documento que me dé el permiso como tal. Sí, necesito eso porque si no tengo físicamente me puede generar problemas. Sí, entonces ahí puedo activarlo ahí. Y ante la ausencia o la negativa en la vía administrativa, voy a la vía jurisdiccional. Eh, De igual manera, se habla que el acto administrativo debe extinguirse por su cumplimiento o nulidad revocatoria. No existe distinción entre el plazo para ejercer derechos sobre actos expresos o presuntos, entonces se entienden eh, concretados de esa manera. La falta de cumplimiento del acto administrativo presunto no conlleva su extinción, pues se, digamos, confunde ahí los conceptos de validez que se refieren a legitimidad con la eficacia de su ejecutariedad. Digamos, igual, si el acto administrativo presunto es irregular, ojo, la administración debe declarar la nulidad mediante la potestad de revisión de oficio que tiene la administración, el 209. Dice, pero si fuere regular, pero no es conveniente cumplirlo, lo que corresponde en este caso es revocar a través de la acción de lesividad el acto para sacarlo del ordenamiento jurídico. Ahí ayer escuchaba una de las clases, parece muy interesante, hay unos conceptos muy interesantes con relación a este tema puntual que vale la pena irlos profundizando, con el tema de la acción de lesividad. De ahí, la falta de cumplimiento del acto administrativo presunto no conlleva su institución, como ya decía, únicamente es necesario proponer la ejecución del silencio administrativo en vía judicial cuando se requiere actuaciones. Como decía, si yo no requiero per se, sería raro el caso en verdad, porque yo si hablo de una licencia o permiso, como tal, requeriría tener el documento que me avale y no me evite complicaciones, pero puede darse, digamos, la norma en algunos casos en los que no se requiera que yo acuda a la administración con este tema. Ahora, como digo, ¿cuáles son básicamente los elementos que requiere para que se configure el silencio administrativo? Que hay una petición o reclamo del particular presentado ante una entidad pública, sí, que hay una claridad en lo que se pide, que no sean sus peticiones contrarias a la Constitución, a la ley, digamos, contrarias al ordenamiento jurídico, sí, deben sustentarse obviamente en situaciones fácticas y jurídicas que sean razonables, digamos, no puedo pedir que cualquier cosa a la administración y por eso decir que mañana, dígame, deposíteme $1 millón por un posible contrato que yo quisiera tener. Entonces, como no me respondió, yo me acreedor al $1 millón. Todas cosas hay que irlas matizando. Que haya fenecido el término para que la autoridad resuelva la petición, como decía, son 30 días término, tiene que fenecer esto, ¿sí? Yo tener la fe de presentación, el documento con la fe de presentación, y que todos estos elementos deben concurrir para que se produzca el efecto al positivo y deben ser probados documentalmente cuando se convoque, obviamente con más la, la declaración juramentada que se debe acudir. Y esto voy a referirme a lo que dice el artículo 130A, que se incluyó dentro del COGEB, que es muy propicio, digamos, para ya el trámite de la ejecución del silencio administrativo en la vía contencioso administrativo. Entender que es una vía especial, ¿sí? Ahí hay una discusión todavía si es que se debe plantear la ejecución en 90 días o 5 años. Ya ha habido, digamos, una jurisprudencia sobre la Corte Nacional, una resolución, pero se dijo en su momento, incluso fue inaplicable por algún tribunal, sin embargo no ha sido modificada, en el sentido de señalar que, que, que aplicara esta cuestión, ¿no? Porque, como les digo, el caso es el siguiente, digamos.
en caso de ejecución del silencio administrativo, la o el juzgador convocará, dice, ojo, convocará una audiencia en la que oirá a las partes. Ahora, ya vamos viendo más adelante cuáles son los requisitos, porque parecería que es un proceso bastante formal, sí, aunque tiene que instalarse una audiencia, tiene que probar ciertas cosas, pero vamos a ir viendo ahí. Dice, donde el lado accionante demostrará que se producirá el vencimiento del término legal para que la administración resuelva la petición. Es decir, yo, como accionante, tengo que demostrar que presenté una petición, que pasaron los 30 días y que no obtuve una respuesta. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que yo diga, no me gustó la respuesta, me parece incompleta, me parece sin sustento, no puedo decir que por eso no hay una respuesta. O sea, hay que tener también mucho cuidado con eso. Eh, la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal y deberá acompañar original de la petición, como digo. La fe de presentación clara con la identificación clara, porque desde la fecha en la que se marque en la fe de presentación, sí, es lo que comienzan a arrancar o contarse los términos para impugnar la vía contencioso administrativa. Está en el 13T. ¿Y cómo funciona, digamos? Ya la ejecución. Me voy a tomar un par de minutos para no alargarme mucho, perdón por extenderme, pero creo que ha sido necesario ir matizando algunas cosas. Perdonarán si a veces estoy un poquito más acelerado, pero es para poder abarcar algunos temas que me parecen importantes. De igual manera, digamos, para que exista el silencio administrativo, debe producirse un acto administrativo presunto, como decíamos, no hay misterio ahí, el mismo que no debe ser contrario a la Constitución o la ley. Como digo, no puede incurrir en vicios, en nulidades del acto, porque lo contrario no me podría beneficiar de algo, digamos, hacer irregular algo que es regular, y esto lo ha dicho la propia Corte Nacional de Justicia. De igual manera, dice, la administración pública pierde, digamos, la competencia por el transcurso del tiempo para revisar su propio acto administrativo. Es decir, la administración también tiene la posibilidad, digamos, en algunos casos, de revisión de oficio, es decir, revisar sus propios actos y casos que se incurran en nulidad, declararla como tal, a petición de parte o por iniciativa de la propia entidad. Entonces, también tiene esta posibilidad, digamos, ahí, pero cuando ya se activan estas cosas, pues de alguna manera se pierde esta posibilidad. No se puede obtener a través del silencio administrativo aquello que no es regular o legal. Como les digo, esto está en una sentencia de la Corte Nacional, en el sentido, yo no puedo volver lo irregular regular ni lo ilegal legal. Es decir, simplemente por el paso del tiempo y por no obtener una respuesta, se entiende que cualquier cosa, digamos, se convierte dentro del ordenamiento jurídico como algo válido y posible, y no siempre es así. El acto administrativo presunto que resulta el silencio para ser considerado como título de ejecución, y la vía es un título de ejecución, como sabemos, sí, es decir, me habilita de que yo pueda irme por el silencio, por la ejecución del silencio administrativo. Por tanto, hay que entender que la solicitud se presenta y se tramita, sí, con este procedimiento especial, digamos, que no es un procedimiento de conocimiento como tal, es un procedimiento simplemente de ejecución que va básicamente a corroborar la información y sobre eso determinar a través de un auto lo que corresponde. Igual, los actos administrativos presuntos que contengan vicios, como decía, eh, no pueden ser, a ver, si yo tengo un acto administrativo que es nulo, incurre en algunas causales de nulidad, yo no puedo pretender, como decía, hacerle válido dentro del ordenamiento jurídico por el paso del tiempo. Entonces, todas estas cosas ya se han ido desarrollando y matizando también en varios fallos de la Corte Nacional de Justicia. Igual, día, si el acto presunto es meramente declarativo, no es necesario demandar su ejecución, es lo que decíamos. Es decir, no siempre tendré que acudir a la administración para solicitar la materialización, digamos, del acto. Pero hay casos en los cuales sí se voy a requerir y tengo que impulsar, ya sea administrativamente o judicialmente, para que se active. Igual, los actos presuntos irregulares deben ser declarados nulos mediante la potestad de revisión como tal, es decir, si se dice que los tendría yo también frente a tus actos nulos la potestad de hacerlo. Pero ahí hay una discusión también, y eso era interesante la clase que dio uno de los jueces de la Corte Nacional, el doctor Milton Velázquez, que me parece muy interesante sobre el tema justamente del cómputo de estos tiempos y dentro de la acción. O sea, me parece que hay que mirar con claridad algunos matices que se pueden dar frente a este tema. ¿Sí? También el régimen del silencio administrativo positivo es aplicable para las autorizaciones, como les decía, licencias y permisos. Esto, recogiendo de alguna manera y revisando algunos artículos del COA, digamos, se permite entender esto ya desde el 209. Sí, como decía, en la parte recursiva, a excepción, por ejemplo, de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, evidentemente acá no se permite o no se le da el efecto positivo frente
a lo que es el pronunciamiento de un recurso administrativo. En su momento en el EJAP, si no estoy mal, al momento de plantear el recurso de apelación, si es que no se respondía dentro del tiempo, se entendía que era favorable. Entonces hay algunos cambios y algunas cosas ahí que vale la pena irlas conociendo. La falta de resolución en procedimientos de oficio que pueden derivar en la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, se entenderán estimadas sus pretensiones. Igual, digamos, cuando esté en juego, digamos, la constitución de derechos y demás, y cuestiones propias y especializadas del ciudadano, sí, en estos casos, sí, ante la ausencia, se entiende, sí, que la falta de pronunciamiento se entiende como favorable a mi requerimiento. Se requiere igual de un viso manifiesto, esto hay que tener presente. A ver, voy a más o menos explicar cómo opera el, el procedimiento. Voy a mostrar una imagen al final para que vean cómo se presenta la solicitud, se convoca una audiencia, hayan pasado varias cosas, porque digamos, yo creo que los jueces tienen miedo porque muchas de las ejecuciones de silencio administrativo evidentemente son contra las entidades del Estado. Es en prácticamente, si no hay algo muy evidente que determine la nulidad, pues tendría que mirar bien para determinar o no eh, que no proceda, digamos, como tal, la ejecución del silencio administrativo. Entonces, tiene que ser un vicio muy claro de fácil evidencia, es decir, yo no entro a probar como tal dentro de la audiencia si es que el documento es válido, no es válido y demás. Simplemente el juez corrobora que se cumplan los requisitos, evidentemente mínimos requisitos procesales que se deben dar, pero digamos, no es una audiencia donde yo permito que el uno practique prueba, el otro practique prueba y sobre eso determino y resuelvo. No, porque tampoco hay una sentencia como tal. Entonces, es importante ir determinando estas cosas. Dice, a la final al juez lo que le corresponde es verificar la regularidad del acto en función. Es decir, básicamente es de más allá de que se ha hecho la petición, que no se respondió, que hay la declaración, sí, tengo que verificar que efectivamente, sí, no se dio una respuesta oportuna al ciudadano. Ojo, como decía, no dar una respuesta es una cosa, es decir, no hay un documento físico que diga que yo le respondí dentro del tiempo, pero otra cosa es que yo argumente, no le dé la razón con sustentos, con criterios, y por tanto, en ese caso, por más que no me convenza la pregunta o la consulta que hago, el trámite que me dicen o lo que corresponde según el ordenamiento jurídico, pues eso no quiere decir que se configura el silencio administrativo positivo. No, de ninguna manera. En esos casos, desafortunadamente, la norma prevé cómo debe manejarse. Sí, igual no es admisible o resulta improcedente un recurso de casación sobre las sentencias dictadas o en proceso de ejecución. Esto también lo ha resuelto la Corte Nacional. Es evidente, digamos, los procesos de ejecución, ¿sí? No tienen la posibilidad, digamos, de que se plantee un recurso de casación bajo ningún concepto, entonces podría eventualmente simplemente llegar ahí para su ejecución y con eso, digamos, se cierra este trámite. Dice, las acciones también administrativas o constitucionales no suspenden la caducidad. Esto también es un tema de mucha discusión, porque a la final, digamos, en algunos casos sobre ciertos actos administrativos yo sí puedo plantear una acción de protección. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en hoy ya toma mucho tiempo a veces la fijación de la audiencia por un lado y luego que se resuelve el caso, digamos, y además también puede haber, por ejemplo, casos de acciones de protección hasta apelación y puede tardar más de los 3 meses. Entonces, es decir, ¿qué pasa si es que yo activo la acción jurisdiccional, pero superan los 3 meses? Entonces, a la final, si no me llegan a dar la razón en la vía constitucional, desafortunadamente ya no voy a poder ejercer la acción especial en la vía contencioso administrativa. Entonces, todo eso hay que irlo mirando también y procesando. Eh, en la etapa de alguna manera de la ejecución contractual, aquí hay casos en los cuales tampoco aplica, y esto lo tomé del libro, perdón, del doctor Patricio Secaera, que es hoy juez de la Corte Nacional, que tiene un libro que si bien no se ha actualizado a lo que termina el COA, es un libro muy interesante que para quien quiere iniciar, digamos, o revisar algunos conceptos que son muy importantes del derecho administrativo. Entonces, por ejemplo, en la fase de ejecución contractual en materia de compras públicas, en general en materia de compras públicas no aplica el silencio administrativo positivo, salvo algunos casos que contractualmente se hayan fijado, que se podría entender que es una especie de silencio administrativo. Pero ¿por qué se ha decantado un poco la doctrina sobre este tema en el sentido de decir que, bueno, a la final el contrato es un acuerdo de voluntades, hay esta autonomía de la voluntad para concretar sus acuerdos en el contrato. Entonces, por tanto, yo, ante la ausencia en algunos casos de determinadas pronunciamientos, no podría dar entendido que es esto, porque siempre prima el principio de, eh,
de la unión de voluntades, entonces a la final, si hay esta correlación, no tendría sentido que aplique un silencio administrativo ante falta de conocimiento. Pero ahí hay algunas cuestiones que se deben ir matizando. Digamos, también cuando la administración pública en su primer nivel decisorio y dentro del tiempo legal adopta una resolución negativa, aquí algunos casos, por ejemplo, se dice en la legislación, no necesariamente la ecuatoriana, pero sí si es que ya hubo un pronunciamiento, digamos, en primer nivel, sí, si aplico el recurso de apelación y luego de revisión eventualmente, y ya tuve un pronunciamiento negativo, la doctrina dice tampoco podría, ante la falta de pronunciamiento, por ejemplo, en apelación o en revisión, que me digan lo contrario, digamos, o sea, no tendría mucho sentido. Entonces, esta es un poco la lógica que hay que ir entendiendo, ¿sí? También dice, cuando involucra derechos de terceros que deberían concurrir al procedimiento administrativo. Si yo planteo una solicitud, una petición sobre un tercero que no tengo, digamos, el control directo, digamos, soy su representante legal, ni mucho menos, entonces a la final no aplicaría tampoco en estos casos. También cuando se dan peticiones o cruces de pedidos entre las administraciones públicas, es decir, yo no puedo, ante una petición que haga como un órgano administrativo también, sea del Ejecutivo, sea de los propios GATS, que ante la negativa, por ejemplo, de pedir, yo no sé, que se haga un movimiento presupuestario para alguna cosa, se entiende aceptado, lo que fuere, sin que haya un análisis previo. O sea, las propias entidades no podrían incurrir en la aplicación de estos silencios administrativos. Igual cuando la petición, cuando los particulares peticionan la emisión, por ejemplo, de normas. También hay casos, por uno, piden concesiones, por ejemplo, sin sabiendo que hay una ley que establece que hay un proceso licitatorio y que se adjudicará en función de la fuerza técnico-económica. Es decir, no puedo yo pedirle, por más buena empresa y solvente que sea, al Ejecutivo mandarle una carta y decirle que yo quiero explorar el campo tal. Y como no me ha respondido, se entiende que ya mañana entro a operar. No funciona de esa manera. Sí, tampoco para la emisión de contratos, sí, o nombramientos como tal, digamos. No puedo yo simplemente coger y emitirlos los contratos y nombramientos. También unos cuantos más, dice, cuando los administrados peticionan la entrega de concesiones, delegaciones, como decía, al tratarse de temas bastante importantes, si yo no puedo decir que tengo las condiciones para que se me concesione la carretera tal del país y porque no me respondieron, asumo ya la concesión de este servicio o este bien estratégico. Entonces hay que tener claro que estos casos tampoco aplican. Igual cuando solicitan, se emitan nombramientos o contratos, en el evento en que los particulares soliciten contratar con las entidades del sector público sin intervenir en los procesos de selección, es decir, si hay procesos y hay un procedimiento claro, que hay un procedimiento de selección y cómo se debe desarrollar, no puedo yo saltarme esto para beneficiarme. Igual cuando se presenta el reconocimiento de un derecho caducado, es decir, ya pasó el tiempo y que yo tenía para ejercitar ese determinado derecho, pasó, no lo accioné y por tanto lo pierdo. Y hay un caso también interesante que si bien el CO habla de la responsabilidad extracontractual del Estado y que se la puede hacer hoy en día hasta en la vía administrativa, hoy se dice, digamos, que ante el pedido, por ejemplo, de un ciudadano, puede darse el hecho, puede darse incluso la circunstancia que pueda configurar en una posible o eventual responsabilidad objetiva, pero para activar una responsabilidad contra el Estado, tengo que hacer un juicio de valor más profundo por parte de la entidad. Si yo no puedo asumir que si le mando una carta diciendo que me han afectado mis derechos y que me deben pagar $1 millón, quiere decir que si es que no me responden, yo tengo que exigir que me depositen $1 millón. No es funciona de esta manera. Entonces, hay que tener, tiene un poco en cómo se lo va manejando. Eh, ¿Por qué? Porque hay un caso interesante en el fallecimiento de la exministra Guadalupe Larriba, en la cual obviamente era un caso de responsabilidad objetiva del Estado que se analizó, fue muy discutido, incluso fue a la Corte Constitucional, regresó y le pidió a la Corte Nacional que resuelva en función de algunos parámetros. Y es un caso interesante porque ahí se planteó, por un lado, la ejecución del silencio administrativo y la responsabilidad objetiva, lo cual podría no pasó, digamos, pero podía, yo creo, argumentarse en su momento como una excepción previa también la incompatibilidad entre las pretensiones, digamos, porque ¿qué tiene que ver? Y son acciones diferentes el silencio administrativo junto a la acción subjetiva. Entonces hay que tener presente todos estos particulares que son importantes. Básicamente, como decía, en la discusión entre los 90 y los 5 años no hay una definición sobre el tema. Muchos hablan, sí, que se debería aplicar los 5 años porque la norma habla que es en materia contractual y otras de competencia del tribunal y de alguna forma no está regulado una norma especial esto. Como les digo, hay ya una resolución de la Corte Nacional que indica que son los 90 días, ¿sí? Pero esta
esta resolución de la Corte Nacional desafortunadamente se emitió con anterioridad a la emisión del COGEP. Entonces ya hay una sentencia, digamos, que en cuanto vaga, que no profundice en esto, pero básicamente dice como se emitió una norma posterior que dejó sin efecto la ley anterior procesal, entonces por tanto se entiende que no se aplica este criterio y deberían ser los 5 años. Ahora, desde la pretensión que se plantea, digamos, es una, al final una pretensión de configurar un derecho subjetivo como tal. Es decir, la ausencia de un pronunciamiento me va a conceder ese posible derecho. Entonces, de alguna manera, por eso decía, por el apuro y la necesidad de este tema que se materialice, pues se entendería que debería aplicarse en los 90 días. Pero ahí hay criterios disímiles sobre el tema. Entonces, aquí básicamente es el flujo. Como digo, lo que se tiene que hacer es presentar una solicitud, ¿sí? Esto está en el libro del doctor Andrés Moreta también, por si acaso, un libro interesante, Derecho Administrativo ecuatoriano. Y lo que es importante es decir, no se presenta una demanda, ojo, es una solicitud que debe cumplir los requisitos de la demanda, donde necesariamente debe estar, como decía, el documento de la solicitud con la fe de presentación, debe estar la declaración juramentada, sí, eh, y, y, y estos dos elementos. Con eso voy, sí, presento y declaro obviamente que no he recibido ninguna respuesta. Se me convoca a una audiencia. En la audiencia lo que el juez debe hacer es verificar efectivamente si el acto cumple los requisitos y no incurre en causales de nulidad. Básicamente es eso. Y evidentemente tiene que incurrir en causales que sean evidentes, es decir, no puedo entrar, como les digo, una carga probatoria de yo estar presentando pruebas del otro también contradiciéndolas. No es de esa lógica. Ha pasado, desafortunadamente, en algunos casos, porque al parecer se tiene miedo, entiendo, por resolver. Entonces los jueces han suspendido la audiencia, piden que la práctica de pruebas y demás cuestiones, donde básicamente yo tengo que revisar es que el acto sea regular. Es decir, que no haya un vicio que no sea insubsanable y que tenga que sacarlo del ordenamiento jurídico. Entonces no podría yo ganarme, como decía, lo irregular, hacerlo regular, o lo ilegal, hacerlo legal. No es posible hacer. Entonces se convoca a su audiencia y lo que sucede es que se emite un auto para ejecutar este silencio administrativo, ¿sí? Y por tanto, esto se tiene que ya concretar ya en la vía, digamos, ante la autoridad administrativa para que se materialice y concretice el tema. Lo único, y esto solo para ir cerrando acá, Damián, perdón por la demora, es básicamente lo que yo puedo objetar como tal, digámoslo así, es que el derecho esté caducado, es decir, que yo ejercí la acción, por ejemplo, después de los 90 días. Entonces, si yo ejercí fuera de tiempo, no podría beneficiarme tampoco del silencio administrativo. Igual, que se trata de un acto presunto inexistente, es decir, que falta, por ejemplo, la petición original. Sí, se notificó la respuesta oportuna, es decir, el señor pensó que porque no le dieron la razón o no le respondieron los temas que él quería, presupuso, digamos, que no le dieron respuesta. Entonces, por tanto, la administración podría que decir, no, señor, disculpen, aquí con fecha tal le dimos respuesta y tenemos la recepción. Y por tanto, el hecho de que a usted no le parezca tal vez el criterio no quiere decir que la administración no ha podido obrar. En ese caso, será inejecutable el acto, porque no tendría sentido, digamos, que el juez le dé la razón al ciudadano frente a esta situación. Eh, igualmente, digamos, el acto presunto no es un título, es un título de ejecución, dice, pero falta de la declaración juramentada, el acto es irregular. Digamos, aquí, digamos, no se entiende presunto bajo la lógica que tiene que haber la declaración juramentada, que es un requisito y tiene que ser un acto regular. Es decir, cumplir los requisitos de validez del acto. O sea, no puedo viciar esto porque lo contrario va a afectar a su nulidad. Entonces, de esta manera, apreciado Damián, culmino, perdonen si fue en algunos elementos eh, un poco acelerado, pero creo que era necesario ir alargándome un poco y puntualizando algunos conceptos que creo y espero, digamos, aspiro que hayan sido de claridad y de entendimiento para todos ustedes. Muy bien, estimado Pedro, muchísimas gracias por tu participación. No, de hecho, siempre es necesario puntualizar todo lo que se crea conveniente para tener mucho más claros los conceptos y alcances de estas instituciones de orden procesal. Tenemos algunas preguntas. Vamos igualmente a dar la palabra a los estudiantes que levanten su mano. Tenemos por acá una pregunta de Cintia Andino que nos dice, teniendo en cuenta el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo que establece los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a la administración pública, cierra comillas,
Aplica el silencio administrativo a un prestador de servicios privado que presta un servicio público delegado por el Estado, doctor Cornejo. A ver, lo que le decía un poco, y algo había enmarcado y dado un poco una respuesta o una orientación sobre este caso. A ver, lo que pasa es que hay el malentendido de pensar, digamos, que ante la ausencia per se de cualquier cosa, me van a otorgar necesariamente la petición. Pero también primero habría que mirar, digamos, yo me pongo en el caso, tal vez para el tema jurisdiccional me puede servir que yo solicite que me entreguen copias de certificadas de determinados documentos. Sí, a lo mejor no me las entregan y yo puedo justificar efectivamente que no pude tener acceso a esa documentación. Sí, pero el tema ahí yo digo, hay que tener claro y revisar en cada norma, en cada ley orgánica, qué determina para cada petición. ¿Por qué? Porque lo que ya digo. Es decir, si la norma no me dice, si usted presenta una solicitud para que se le otorgue, no sé, la explotación de tal cosa, lo que fuere, eh, en algunos casos puntuales, pese a que yo esté ya desarrollando cierta actividad, pero ya para que se concrete, por ejemplo, no sé si estoy mal en el caso petrolero, es la explotación como tal, dice que si es que la administración no se pronuncia frente a la petición, digamos, para que esto se concrete, se entenderá negado. ¿Y por qué? Porque estamos en juego con los recursos públicos. Es decir, yo no puedo simplemente lanzar una licitación o lo que fuera, digamos, una licitación, lanzar ahí un proceso y decir simplemente que porque yo tengo las capacidades, pues entrégueme esta licitación. ¿Por qué? Porque primero es un procedimiento extremadamente reglado. A veces, y en la mayoría de casos, es un procedimiento, un concurso público abierto que tiene que ser revisado, informes, propuestas técnicas, económicas, y sobre eso tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, tiene que cumplir esas etapas. Yo no podría saltarme ese tema de querer beneficiarme simplemente por la ausencia de pronunciamientos. Hay que tener claro el efecto, creo, en cada ley para cada uno de los trámites. Si no es, y si la norma no prevé un efecto, no se puede entender que me han negado, que me han aceptado. Y esa es la gran discusión sobre eso, obviamente. Van a decir, pero no tiene sentido, porque ahí está el derecho de petición, la violación del derecho de petición, el derecho al silencio administrativo, pero son cosas y preguntas, digamos, que se van quedando ahí. Muy bien, tenemos también una pregunta de Mercedes Jumbo. Nos dice, las recepciones presuntas de derecho de algunos contratos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿se dan por el silencio administrativo o estoy equivocado? A ver, es una pregunta muy valedera porque, digamos, dentro de la doctrina se ha dicho, digamos, que el único o el eventual caso en compras públicas que se da de una especie de silencio administrativo es la recepción presunta. Porque, digamos, ante, digamos, la falta de respuesta de la administración, de decir, no le recibo porque tiene que hacer estos correctivos y demás, no le responde, yo lo que voy a la vía judicial o ante un notario para que se haga la recepción presunta. Ahora, esto no quiere decir, ojo, porque lo que permite la recepción presunta es que luego se liquiden los valores y se pague lo que corresponde. O sea, tampoco es que porque yo no hago la liquidación, digamos, presento la petición, no me responden, entonces ya aplica todo lo que yo requiero y que se me pague. No, tiene que haber una liquidación económica contractual, que eso ya es posterior, pero lo único que se da por sentado es que me recibieron los bienes porque la administración no se pronunció. Ahora, en estricto sentido, ustedes me dicen, no sé si sea un silencio administrativo positivo, digamos, yo creo que es más bien un efecto de la norma que te puede determinar en algunos casos irte por A o irte hacia B. Entonces, habría que mirar bien a detalle ese tema. Muy bien, y tenemos otra pregunta de Carlos Camba, de hecho ha levantado su mano, así que voy a cederle la voz, estimado Carlos, para que la pueda formular. Lo escuchamos. Gracias, doctor Armijo. Estimado doctor Cornejo, muy buenas noches. Para entrar en contexto, doctor, usted en su disertación decía que está proscrito la aplicación del silencio administrativo en sectores estratégicos. Entonces eso me da a mí como una especie de premisa limitación. Yo quiero entender que el sector estratégico, podríamos decir, por ejemplo, en transporte aéreo, marítimo, terrestre, salud. Vamos a centrarnos en esa línea. Entonces, digo yo, no obstante que se haya irrespetado el artículo 207 del COAC sobre el término que le da la norma, en este caso administrativa,
la autoridad administrativa contesta, pero fuera de ese fenecido el término. Pero además de eso, en la contestación de ese derecho de petición bien fundamentado, acorde a la norma constitucional y las normas subyacentes o conexas, le falta la motivación a esa contestación o respuesta de la ley administrativa. La pregunta es, ¿usted va a aplicar en la vía contencioso administrativo o se va por una acción de protección considerando estos elementos que constituye la posible acción del administrado? Gracias, doctor. Conducto, doctor, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que de alguna forma eh, dependerá mucho de cuál es el entendimiento que se le quiera dar al tema, porque, digamos, per se, yo desde lo macro le doy algunos matices, desarrollando un poco más lo que decía, es, a ver, por la trascendencia que tiene la economía del país, al final los recursos estratégicos, claro, yo no podría venir sin un procedimiento público, aunque sea una contratación directa, pero tiene que haber un mínimo que la norma me prevea primero y un procedimiento. Entonces, si yo no sigo ese tema, ¿cómo me puedo beneficiar? Igual de un contrato. Es decir, yo puedo ser una empresa exitosa, eso no estaría en duda, pero no puedo peticionar y decir, bueno, como usted tiene la carretera abandonada, yo ofrezco mis servicios bien fundamentado para que me dé el contrato para el asfalto y lo que fuera. Yo digo, no me respondió, bueno, voy a comenzar a hacer los trabajos. No funciona tan así y creo que tiene su sentido. Es decir, por eso tengo que hacer un control de legalidad ahí mínimo del documento para saber si se cumplen estos requisitos. ¿Por qué? Porque si incurre en una nulidad, no tendría sentido volver a regularizar el acto. Eh, yo creo que el tema que usted también me señala es hay que ver cada legislación, como digo. ¿No? O sea, el COA termina, y hay que tener en claro también con los conocimientos de la Procuraduría, que de alguna forma limitó su campo de aplicación porque estableció las excepciones sobre las excepciones en el tema de los procedimientos administrativos y demás, y a la final el código que iba a ser un código general y que iba a cubrir toda la actividad administrativa se va quedando floja ahí. Ahora, en cada materia, sea petrolera, minera y demás, creo que de acuerdo a cada los procesos determina si es que la falta de pronunciamiento es aplicable o no, digamos, es beneficiosa para el tercero o no. Yo desde mi concepto le digo, por regla general, no debería permitirse que yo me pueda beneficiar de un derecho, de un contrato, de una concesión o lo que fuera, porque tiene una concepción, digamos, que además tiene que partir de un proceso y de luego firmar su contrato, donde yo acuerdo las condiciones para su cumplimiento. Entonces, básicamente sería adherirme a las condiciones que me manda el posible contratista. Entonces, para mí es hacerse una especie de bypass de la norma y hay que tener mucho cuidado, digamos, en cómo se lo interpreta. O sea, ahí pueden haber criterios y demás. Ahora, sobre la vía, no soy experto, digamos, en la materia constitucional, ahí tal vez me ayudará Damián, pero digamos, para el tema de la demanda tiene que ser también, tiene que haber, y la Corte ya ha ido matizando con algunos de su jurisprudencia, los límites sobre los cuales, por ejemplo, sobre las actividades administrativas, los actos administrativos, se podría impugnar. No es que no se puede, pero tiene que haber, digamos, una mínima determinación de violaciones a derechos constitucionales para que aplique. De lo contrario, es como le doy el sentido. Es decir, yo me voy por lo contencioso. Decirme qué es mejor, depende. Yo le digo depende, ¿por qué? Porque como tengo, digamos, bajo el paraguas de que tengo 90 días para presentar la acción, porque al tratarse, digamos, de un derecho subjetivo, debería ser esa, digamos, si partimos a lógica, ¿qué garantía tengo que si yo lo planteo en la vía constitucional me van a resolver dentro de los 3 meses? Porque no suspende, ojo, los tiempos, los plazos de caducidad para activar la acción. Eso la Corte Nacional, la Corte Constitucional no lo ha definido. Y me parece honestamente desde mi criterio que es un error, porque a la final puede ser que le haya planteado mala acción, sí, puede ser que haya planteado mala acción, pero se genera una afectación, digamos que fueran derechos que fueran derechos laborales y ya cerré la posibilidad de alguna cosa particular, entonces tengo que mirar el alcance de esto. Tengo que ver el enfoque si es hacia la legalidad, es decir, por ejemplo, puede ser la contradicción entre el COTAD y una ordenanza. Sí, voy al tema de legal, pero que obviamente va a durar más tiempo, va a durar más tiempo. Entonces hay que tener claro los escenarios, creo yo, para ver cómo ir articulando cada uno de ellos. Doctor, la segunda pregunta ya usted me la contestó
con relación a la explicación dónde tengo que ir con el título de ejecución del silencio administrativo positivo, que usted ya lo dijo que no es una demanda, sino que como título de ejecución, de acuerdo al COTAC, perdón, al COGEP, tengo que ir al contencioso administrativo, ¿no? Eso me dijo usted. Así es, efectivamente. Tiene que llevar la declaración, el documento con la fe de presentación y con esos, cumpliendo los requisitos, obviamente, que dice el, el, el COGEP para la presentación, digamos, no es una demanda, es una solicitud, pero cumple con esos parámetros. Los presentes se tiene que convocar una audiencia, en la audiencia luego se emite un auto que determina la ejecución o no, o la inejecutabilidad también podría ser, en un caso que determine que hay una violación a la Constitución, a la ley, es un caso de nulidad. Lo que no puede hacer el juez es darle validez a ese acto que se quiere obtener por la falta de pronunciamiento. Gracias, doctor. A las órdenes. Muy bien, estimado doctor. Siendo así, pues agradecemos su participación en nombre de Latin Juris y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Creo que ha sido una ponencia bastante enriquecedora que nos ha aportado algunos elementos, pero también nos genera también inquietudes. Creo que esa es la virtud de la academia, en realidad, que nos pueda inquietar un poco más y porque gracias a esas inquietudes es que nos motivamos a seguir estudiando e investigando estos temas. Así que enhorabuena, mis felicitaciones, estimado doctor, y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, agradecerle nuevamente, estimado Damián, en verdad, he sido permanente seguidor de los programas que te organiza Latin Jury, son de muy alto nivel y en verdad yo congraciado con que me hayan considerado para esta capacitación y obviamente lo más importante es esto de democratizar el conocimiento. Al final uno tiene que aportar, digamos, o devolver a la sociedad un poco lo que le ha permitido la vida poderse formar y crecer profesionalmente. Entonces he tratado de alguna manera de dar algunos matices, tal vez no todas las respuestas, pero espero que haya sido de provecho y pues siempre a las órdenes, estimado Damián. Gracias a todos.